encontramos ante la ermita del Amparo, o mejor dicho, las ermitas del Amparo, porque son tres las que se conservan. La actual ermita es un palimpsesto con tres edificios de tres épocas completamente distintas y diferentes. La primera era un pequeño humilladero donde suponemos que lo que había era justamente una cruz, como tantos, un humilladero a la vera de lo que se llamaba entonces el Camino del Calvario, hoy carretera de la montaña. ¿Desde cuándo data? Pues no hay fuentes que no lo confirmen. La verdad es que la Cofradía de la Soledad es de las tres cofradías de Semana Santa históricas la que menos conserva la documentación. Hay unas enormes lagunas de varios siglos en los que hemos tenido que ir supliendo poco a poco por otras fuentes para poder reconstruir la historia tanto de la cofradía como de esta ermita. La primera es este pequeño humilladero, aquí justamente a la vera, como he dicho, del camino del Calvario, en el que después de haber pasado la cuesta de San Marquino, pues hay un pequeño altozano que sirve un poco de repecho para todos los romeros y peregrinos que iban a visitar a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad durante los 13 días que permanecía en el Calvario, antes de emprender justamente lo que era la subida. Y además en un promontorio desde el que se divisa, como ustedes pueden contemplar, la ciudad de la villa de Cáceres, entonces no es la ciudad. En 1671 la cosa va a cambiar, porque Diego Durán de Figueroa, un personaje cacereño, de una familia de cacereños asentados, los Durán de Figueroa, Durán de Berrocal, con bastantes relaciones, son familias hidalgas que van pues subsistiendo sobre todo gracias a lo que era entonces la producción industrial de Cáceres, que eran las labores de los campos y la ganadería. Tienen muchos parientes que son ovejeros, es decir, que criaban ganado lanar, ovejas, y él va a ser pues organista. Va a estar dedicado a la música, va a ser durante algún tiempo organista de San Mateo, en las cuentas de San Mateo se registran los pagos a Diego Durán. Algunos quieren entroncar con los Durán de Figueroa, conquistadores de la ciudad, pero bueno, hay documentalmente muchos siglos, muchas lagunas y no podemos tampoco afirmarlo. En 1671, Diego Durán va a traer una imagen de un nazareno, una imagen. Se habla mucho de que lo que trae es un busto, una cabeza, por una mala interpretación del documento, porque algunos leen cabeza en lugar de la palabra hechura, que se lee bien, hechura quiere decir justamente imagen. Y esta imagen se la va a ofrecer a la Cofradía de la Soledad para colocarla en este pequeño humilladero a la vera del camino del Calvario. Ya podemos hablar casi también en 1671 de Camino de la Montaña, el Santuario de la Montaña, por la devoción que estaba teniendo ya y había alcanzado nuestra actual patrona. El 7 de julio de 1671, festividades de Santa Isabel, la fiesta principal de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, se van a reunir y siendo mayordomo, un Francisco Sánchez Valiente, de la familia también, otra familia también muy arraigada en Cáceres a lo largo de los siglos, y van a acordar la aceptación de esta oferta de Diego Durán de Figueroa. Van a aceptar la imagen del Cristo, de la que, según el contrato con la cofradía, Diego Durán se va a ocupar de por vida, la va a mantener, va a poder pedir en la vera, porque en la vera del camino de la montaña, tanto para los devotos que iban a Nuestra Señora de la Montaña, como los 13 días que permanecía la Virgen de la Soledad en el Calvario, que esto era una continua romería, va a poder pedir y con este dinero va a querer mantener el edificio. Lo primero que él va justamente a emprender y a acometer es la ampliación de este pequeño oratorio y va a ser justamente la segunda capilla, que es la que tenemos aquí. La verdad es que las grandes obras de restauración y de adaptación, cuando hay mucho dinero es muy peligroso, porque acaban destruyendo los edificios. Aquí se van poco a poco acomodando con los pocos medios y lo que van a hacer es utilizar como capilla y altar del Santo Cristo el primitivo humilladero que se ve aquí y va a ampliar lo que es justamente la nave con lo que es la segunda capilla. Durante las obras de restauración
de ya a finales del siglo XX, cuando empezaron a picar la fachada, apareció la puerta, que hoy está convertida, está otra vez cegada, en el exterior no se ve, y en el interior, como luego podrán ver en la grabación, la han convertido en una alacena. Entonces Diego Durán va a añadir esta pequeña ermita cuadrada con bóveda de media naranja, una bóveda, perdón, bóveda de naranja, y le va a añadir el elemento imprescindible también en todas las ermitas, que es este pequeño campanario. Esta segunda ermita se va a bendecir en 1675 y, como ven, tiene el tejado a cuatro aguas y, como decimos, pues tuvo la feliz idea de no destruir el primitivo humilladero, del que, como he dicho, durante las obras de restauración, ya a finales del siglo XX, pues salían perfectamente y se veía perfectamente todos los elementos, una vez que se quitó el revoque y toda la cal y estaban picando para sanear las paredes. Pero resultaba insuficiente. Diego Durán de Figueroa va a emprender, antes de su muerte, la construcción de una tercera capilla, mucho más amplia, que es justamente lo que hoy entendemos como capilla del Cristo del Amparo, la ermita del Cristo del Amparo, adosada, ya no podía salir hacia afuera, sino justamente en un lateral. En 1682 muere y deja todos sus bienes para la ermita y funda una especie de memoria, una especie de capellanía, en la que quiere instituir una especie de patronato que va a legar, ayudado por sus primos, que el licenciado Benito Durán de Berrocal, que era cura de San Juan a la sazón, que está enterrado también allí y se conserva su lápida sepulcral, y su primo, el abogado Francisco Durán de Figueroa Durán de Berrocal. Durán de Berrocal entonces es joven y lo nombra capellán, estaba soltero, luego va a casarse bastante más tarde. Y le va a dejar todos los bienes, todas las imágenes, también la comisión, el encargo de que termine la obra. Entre 1685, que ya estaba empezada, hasta 1700, Francisco Durán de Berrocal, se va a encargar de levantar esta tercera capilla. Toda esta serie de noticias que aparecían fragmentadas en diversos documentos y en diversas fuentes, ya di parcialmente a conocer en el boletín que durante algunos años estuve editando la Cofradía del Amparo. El entonces mayordomo me pidió la colaboración sobre datos históricos de la ermita, que empecé a publicar, y también con fotografías, que le di un buen número de fotografías que había hecho yo a lo largo del tiempo y que imagino estarán en el archivo de la cofradía. Incluso también se publicó lo que era la planta de la ermita con las tres capillas bien distinguidas, que le pedí yo el favor a Javier Seller de que levantara el plano justamente de las tres ermitas, de las tres capillas, de los tres momentos históricos de esta ermita, y que está por ahí publicado. Algunas veces pues copian y no se dignan ni siquiera citar de dónde vienen las fuentes, pero bueno, en fin, lo bueno es que se divulgue y que se conozca justamente la historia. Las cosas van a cambiar para Francisco Durán de Berrocal en 1700. En 1700 anda un fraile franciscano, Aguilar, que predica una santa misión en Cáceres y entonces, como conclusión, pues quiere organizar una procesión general y decide que sea la imagen del bendito Cristo del Amparo la que la presida, esta procesión. En ese momento, pues Durán de Berrocal da permiso y en este momento es cuando sale al paso la Cofradía de la Soledad diciendo que es ella la que tiene el patronato, la propiedad justamente de esta ermita y que tienen que contar con ello. Pero como la procesión iba a salir desde Santa María, pues interviene también en un problema de protocolo el cura de Santa María diciendo que como la ermita pertenece a su jurisdicción y que va a salir de Santa María, tiene el que presidir. Van a pleitos y gracias a este pleito, que se conserva, la documentación, pues hemos podido conocer una buena parte de lo que es la génesis, el desarrollo y la historia justamente de esta ermita. La falta de documentos es un grave problema para conocer la historia. Yo siempre digo que hay que escribir los momentos presentes. En Cáceres tenemos también un noticiero de Bartolomé Sánchez Rodríguez que estuvo anotando
pues momentos para él relevantes de su vida y de la historia de la villa de Cáceres, que luego publicó la revista de Extremadura como Noticiero de Cáceres, que son casos dignos de anotar que han acaecido en la villa de Cáceres. Y en él pues va a relatar cómo el 3 de abril de 1672, domingo de Lázaro, es decir, el domingo en que tradicionalmente la Cofradía de la Soledad subía en procesión desde la Ermita de la Soledad al Calvario, a la imagen, para que permaneciera allí hasta el Viernes Santo, pues se va a agregar una nueva imagen, que es la imagen donada por Diego Durán de Figueroa. La imagen del Santo Cristo, este día 3 de abril de 1672, domingo de Lázaro, va a subir acompañando a la Virgen de la Soledad. Llegan hasta lo que es el primitivo humilladero, aquí se queda, se coloca la imagen del Amparo y la procesión continúa hasta la Soledad, justamente. Esta procesión, pues, la revivimos los que la acompañamos al Cristo del Amparo, cuando el 28 de febrero de 1993 regresó a su ermita recién restaurada desde la parroquia de San Mateo, donde permaneció pues un tiempo durante todas las obras, allí justamente en el altar del Santo Cristo de la Encina, en la capilla de los Ulloa, en San Mateo. Aquella tarde, que era domingo, también la procesión salió por la calle ancha y vino aquí, y vino en una procesión bastante recogida, que yo, pues, acompañándola y haciendo fotos, pues me imaginaba aquella procesión del 3 de abril de 1672, cuando el Cristo fue entronizado justamente en su capilla. Se funda la cofradía del Cristo, del Santo Cristo del Amparo, y la primera medida, bueno, sacar la imagen en procesión por las calles de Cáceres y restaurar la ermita. Bueno, todos los cacereños conocemos lo que es la procesión del Amparo, el silencio tan enorme en la bajada, que es impresionante, toda en oscuridad hacia la ciudad, hacia la parte, hacia Fuenteconcejo, y luego ya pues todo su recorrido por lo que es la parte antigua, los martes santos. Esta imagen, bueno, pues por las similitudes que presenta con la imagen de la que ya hablamos el año pasado y resaltamos, con el Cristo del Pardo, Cristo de la Buena Muerte, de la Cofradía de los Ramos, pues posiblemente viniera de algún taller salmantino. Tanto más cuanto que entre Diego Durán de Figueroa y doña Inés de Vargas, que es la señora que costea, a base de pedir limosnas por la calle, la imagen del Cristo del hoy Cristo de la Buena Muerte, pues había relaciones familiares. En Salamanca, en ese momento de 1671, estaba estudiando su hijo, don Sancho Flores de Vargas, pariente muy cercano de Diego Durán de Figueroa. Y entonces, bueno, pues estaría justamente al tanto de lo que son las relaciones con los talleres y con los artistas de esa ciudad. Las cofradías van a sufrir unos reveses muy grandes con las desamortizaciones, en las que van a perder la mayoría de sus rentas. Entonces, se van a ver en dificultades enormes, no solo para mantener las ermitas. Fijaros que la Cofradía de la Soledad tiene 3 ermitas, tiene la ermita de la Soledad, tiene la ermita del Amparo y tiene también la ermita del Calvario. Y de mantener el culto, a veces no tenían ni siquiera para la cera ni para salir en procesión, cuanto más para conservar esta serie de edificios. Esta serie de edificios, bueno, pues van viniendo en bastante decadencia hasta que hay alguna persona que se interesa por ellos y hace el esfuerzo enorme de rescatarlos. En este caso, pues a principios del siglo XX va a ser don Santo Floriano quien se va a encargar de restaurar la ermita, de picar otra vez las paredes, sanearla y restaurar la ermita, y a partir de ahí van a ser algunos de sus sucesores los que se encarguen de mantenerla al culto y con las limosnas pues irla conservando la ermita hasta que se crea la cofradía. En 1915 estaba don Santiago Gaspar, que es un personaje también, un sacerdote interesante, muy cofradiero, y que va a revitalizar bastante, siendo párroco de Santiago y luego párroco de San Mateo, le va a dar bastante vida a las cofradías, la del Nazareno, que estaba en franca decadencia, y luego también la de San Mateo, la Veracruz, puesto que cuando vende
las escuelas parroquiales de San Mateo, con su importe, traen la imagen de la Dolorosa de la Cruz, justamente el icono de esta Semana Santa de Cáceres de 2025. Y está reformando la iglesia de la iglesia de San Mateo en 1913. Corramos un tupido velo de la reforma que él hace. Y uno de los altares que quita es el altar de San Benito. Y entonces, por los restos de este retablo, los trae aquí, que es el que preside hoy justamente la imagen del Cristo, que alberga al Cristo del Amparo. Y también interesante son las cruces, que es un elemento intrínseco a este camino del Calvario, las 14 cruces, de las 14 estaciones del Vía Crucis. Estas cruces en un principio eran de diversos materiales, las había de hierro, hay referencias documentales, algunas de hierro, otras de madera, y aquí justamente en una de las esquinas de esta ermita había una de cantería que hacen por devoción unos cacereños, Francisco Jiménez y su mujer Juana Pérez, y en la base de la cruz tienen una inscripción que es anterior a esta ermita, que era de 1619, donde pone Cristo enclavado en la cruz y tal, cuya base se conserva hoy en la primitiva capilla, recogida en la primitiva capilla de Nuestra Señora de la Montaña. Allí pueden leer, que está allí colocada, y se exhibe esta base de esta cruz, que estuvo colocada justamente aquí, en el Amparo, donde le tocaba esa estación del Calvario. Hoy el camino del Calvario, desgraciadamente, ha sido bastante destrozada con la ronda que nos han hecho. Una ronda muy necesaria, pero no tendría que haber sido tan agresiva ni con la montaña, ni con la ribera, ni con el paisaje que la ha totalmente destrozado y transformado todo este paisaje. Elemento también imprescindible, necesario e inherente a todas las ermitas es la casa del ermitaño o del santero, como lo solemos llamar aquí en Cáceres. Conocemos el nombre de la primera ermitaña, Catalina Jiménez la Cotrina, cargo en el que heredó también su hija, a la que el provisor citó en el pleito de 1701, y hasta hace muy pocos años, en que falleció la última ermitaña, la madre del torero Vivas, pues ha estado habitada esta casa y cuidada la ermita por esta serie de personas que a lo largo de los años han cumplido una labor bastante fundamental y bastante importante, tenerlas limpias, aseadas y bien conservadas. Y además, bueno, pues para los hermanos y devotos y acompañantes de la Virgen de la Montaña, tanto en la procesión de subida como bajada, suponía un alivio y un refresco, porque esta señora pues vendía aquí refrescos y algunas chucherías que aliviaban el camino, y sobre todo cuando salían días de mucho calor, como a veces acostumbra a pasar.